Este tema de la supervisión nos lleva a los procesos de calificación de riesgo, porque en varios mercados, en casi todos los mercados, la supervisión está requiriendo las calificaciones de riesgos brindadas por entidades especializadas, en este caso calificadoras de riesgo, con el fin de que puedan emitir una opinión respecto a la calidad crediticia de las entidades. Y así es en el caso de Costa Rica. Todos los emisores deben de tener una calificación de riesgos, y la ley de seguros que se aprobó en el 2008 también incluyó una calificación de riesgo para las entidades de seguros. Entonces, esto nos lleva al tema de las calificaciones. Ustedes se sometieron a un proceso de calificación de riesgo recientemente, y en ese tema específico nos gustaría conocer la experiencia de ustedes de ese proceso, cómo lo vieron, qué resultados obtuvieron, qué valor agregado tuvieron de ese proceso. Que nos comentaras un poquito sobre eso. Sí, a nosotros el proceso nos pareció particularmente interesante. Estamos acostumbrados a ver calificaciones de riesgo. Usted mencionaba las aseguradoras ahora, pero el típico que estamos acostumbrados a ver es de instrumentos de inversión. Correcto. La calificación de riesgo para un instrumento de inversión específico, no para una organización como tal. De manera que el concepto a nosotros pues, nos llamó muchísimo la atención y nos atrajo como una manera de decirle a nuestros asociados: vean, un ente externo, experto en calificación de riesgo de organizaciones y de instrumentos, evalúa nuestra organización y determina qué nivel de riesgo tiene para usted como inversionista, ¿verdad? Para usted como asociado en este caso, para usted como persona que ha solicitado que le trasladen su aporte patronal, su cesantía de la asociación, y aparte de eso usted pone una parte de su ahorro. Como principal interesado en que sus recursos sean administrados de la mejor forma. Es correcto. A nosotros nos llamó muchísimo la atención dentro de ese proceso cómo la herramienta les permite de una manera rápida detectar la esencia de la organización. En el caso de Asia Baxter somos una asociación diversificada que se sale un poquito del esquema típico del resto de asociaciones colegas. Tenemos inversiones en diferentes actividades comerciales, y sí notamos cómo el instrumento y las personas calificadoras pues lograron rápidamente ver dónde estaban las actividades que podrían representar potenciales riesgos para la asociación y entender el sentido de negocio. Vemos en la calificación de riesgo una muy buena ayuda para la administración, una muy buena herramienta para la junta directiva, que complementada con una auditoría financiera externa hacen una muy buena coyuntura para hacer un diagnóstico de la organización. Ahí tocas un tema interesante con relación a lo que es una calificación y lo que es una auditoría. Algunos no tienen muy claro el término, y entonces podrían decir no me someto a una calificación de riesgo porque tengo una empresa que me audita. Ahí tal vez sí nos interesaría oír tu opinión con relación a las diferencias que hay en ambos procesos. Sentimos una auditoría como un proceso de evaluación más de seguimiento a las normas financieras, y si bien es cierto, pues podrías tener una auditoría un poco de controles y operativa y demás. Vemos en la calificación de riesgo una evaluación más profunda de la naturaleza del negocio, del sentido de la actividad, de la diversificación de los recursos, del respaldo de las actividades que la asociación realiza, ¿verdad? Pensaría que es un tema más de evaluación de la operación, del negocio, de la actividad, y no tanto de cómo su gestión financiera se realiza dentro de la organización, su gestión financiera contable incluso, para el caso de las auditorías financieras. De manera que siento que son herramientas que se complementan de muy buena manera para poder tener una visión completa del negocio, porque yo podría tener, vea qué interesante, yo podría tener una auditoría financiera externa limpia, una buena opinión, pero con una asociación con altísima exposición al riesgo. Es correcto.
y entonces no me abarca toda la actividad. Sí, sí. Y es interesante también que cuando ese riesgo diseñó la metodología para entidades solidaristas, lo hizo considerando las particularidades que, como mencionabas anteriormente, tienen ese tipo de asociaciones. Entonces la metodología se adaptó a las características propias, porque no es lo mismo calificar una cooperativa de ahorro y crédito que una entidad financiera, que un banco o que una asociación solidarista. Entonces la metodología recogió esas particularidades y a través de ella es que se identifican cuáles son los principales riesgos que tiene la entidad. Así es que ha resultado muy interesante, porque también mencionabas que el tema de la calificación muchas veces se ha enfocado, o en la mayoría de los casos se ha enfocado a aquellos que por normativa deben estar obligados a calificarse. Sin embargo, hemos tenido varias calificaciones que son de entidades no reguladas, que no tienen obligación de calificarse, pero que ven en la calificación de riesgo una identificación importante de mejora que le puede ser útil a los, en este caso a los asociados, a los trabajadores o a los directivos, a los accionistas de una empresa, etc. Y es un elemento importante. Sí, ahí para uno como administrador o gerente, este tipo de evaluaciones sin duda son de gran ayuda. Lejos de la visión tradicional de que ojalá no me encuentren nada, en nuestro caso hemos querido ojalá que me encuentren cosas, para que yo como administración, que no lo puedo ver todo, que no lo puedo resolver todo, una persona que viene de afuera me lo diga y uno pueda pues tomar las medidas del caso. Es difícil, estando uno en la operación diaria, además a veces identificar situaciones de riesgo, oportunidades de mejora que otro que viene desde afuera, con pocos vicios que los años van dando en la administración, pues pueda detectar, y sin duda eso le agrega muchísimo valor a la administración también. Sin duda son ejercicios a los cuales se les debe definir una periodicidad importante, que yo pensaría que puede ser anual, tratando pues de alinearla con auditorías financieras externas. Ambos ejercicios yo creo que serían pues de muchísimo valor y forman parte de la evolución que las asociaciones tenemos que tener. Ya el sistema de administración tradicional, ¿verdad? Muy sencillo, muy básico, pues que tiene sus ventajas, evidentemente es menos costoso y te hace tener más agilidad, y eso pues evidentemente te hace ser más eficiente a veces, pero sin duda ya el nivel de riesgo que algunas asociaciones han asumido o hemos asumido por tener una administración pequeña, un gobierno corporativo pues apenas ahí en sus primeros pasos, han sido niveles de riesgo altos, ¿verdad? Administraciones que toman decisión directa sobre las inversiones, sobre los créditos que colocan, ¿verdad? Inversiones y créditos que no pasan por un comité o que no pasan por una junta directiva, pues son situaciones sin duda de riesgo que evaluaciones de este tipo nos pueden estar recordando, nos pueden estar guiando pues para ir tomando los controles adecuados. Correcto. Y pensando en que lo que se está administrando ahí es el futuro, son los recursos de la cesantía que están ahí para ser administrados de la mejor forma posible, manejando los riesgos que lógicamente se va a tener en el negocio, pero con la idea de que los beneficiarios pues reciban los recursos, sus recursos que han acumulado durante muchos años y que deberían ser administrados de la mejor forma. Sí, yo ahí defino varios escenarios. El ideal es una asociación que logra darle un beneficio social a través de programas a sus asociados, y además de eso logra un excedente financiero superior a una tasa de mercado. Ese sería el esquema más exitoso, donde logras una combinación de resultados sociales y resultados financieros. Después está el segundo caso, donde por lo menos le diste una rentabilidad de mercado, y ya luego comienzan los casos tristes, donde asociaciones que dan menos que una rentabilidad de mercado, que incluso no tienen excedentes, y pues ya los casos que sí hay que
darles un tratamiento muy delicado donde ya hay pérdidas patrimoniales, o sea, donde el asociado con su aporte está sosteniendo la operación diaria de la asociación, sin duda. Ya en esos últimos dos casos son asociaciones donde ocupan una intervención externa, porque evidentemente algo está pasando, y más cuando ya son asociaciones grandes. Entendemos perfectamente que en los primeros años de la asociación son periodos financieramente súper difíciles, porque el capital administrado no permite pues, tener una diversificación o una estructura administrativa adecuada y demás, pero con el tiempo eso ya sí se hace imperativo y es una obligación de la dirección y de la administración pues obtener resultados adecuados. A veces algunas personas señalan un poco que es que nos hemos vuelto muy financieros, algunas asociaciones, pero yo defiendo que una manera de ser socialmente responsable es darle a la gente una buena rentabilidad por los recursos que uno administra. Es una manera como yo le devuelvo el dinero, no en un programa social específico, pero le digo, tome, aquí está su rentabilidad y tome ese dinero y usted úselo en las necesidades pues, que usted considere prioritarias atender. Correcto. No, muy interesante haber conversado sobre este importante tema. Te agradecemos tu participación en este espacio y dejamos abierto para poder seguir conversando en otra oportunidad. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto.